Bienvenido a mi review con lo bueno y lo malo de este teléfono de aquí, que ya te digo que va a dar mucho que hablar. Es el nuevo Realme 6 y es literalmente el móvil con pantalla de 90 Hz más barato del mercado y no por poca diferencia. De hecho, aquí te estaré dejando ya su precio en diferentes monedas, con lo cual sí es un móvil que compite de tú a tú con móviles tales como el Redmi Note 9S, el Redmi Note 8 Pro o, aunque es un poco más caro, el Xiaomi Mi 9T, y haremos por aquí una comparativa y te voy a decir lo que me ha gustado y lo que no. Antes de nada, en la caja nos encontramos tanto esta funda, que ya veis que tiene un puntito de ahumado, cosa que está bien ya que las transparentes se acaban metiendo amarillas rápidamente, y se lo he quitado, recomiendo no hacerlo, este protector de pantalla al cual ya venía puesto, y aparte de esto nos encontramos su cargador, el cual ya veis que es bastante tocho, y es que de hecho es carga rápida a la altura de varias gamas altas, concretamente es carga rápida de 30 vatios. La funda es habitual, ya estáis viendo que sobresale por las esquinas y también de hecho la parte trasera, los cristales ópticos. Sé que me lo vais a pedir, así que vamos a hacer por aquí la prueba de funda boca abajo. Vamos allá, androides, 3, 2, 1... ha hecho aquí un flip y todo, pero sí, mira, ha quedado visible de que, ya estáis viendo, la pantalla está intacta como debe ser. Pues sale unboxing acabado, vamos con lo bueno y lo malo. Empezamos con los 5 detalles que sí que me han gustado. 1. Este es el teléfono que funciona más fluido de todos los que están en esta mesa y de hecho de todos los de este rango de precio, y es que estos 90 Hz se notan mucho en el día a día para absolutamente todo. De hecho, ahora he cogido el Mi 9T y he abierto 4 cosas y he notado la diferencia de fluidez. Para contextualizar hasta qué punto es extraño en este rango de precio una pantalla de 90 Hz, esta pantalla transmite la misma fluidez y la experiencia de usuario en el día a día está a la par, ni más ni menos, con móviles mucho más caros y que también tienen pantallas de 90 Hz, como un Huawei P40 Pro de 1000 pavos o un OnePlus 7T, el cual tiene una pantalla también de 90 Hz. Número 2, su batería. Aquí dentro de Android tenemos una batería de 4300 mAh, una cifra grande, si bien hoy en día no tan sorprendente, porque mismamente este tiene 4500, es decir, 8500, no, 4500, y aquí 5020 mAh. Sin embargo, ¿sabes cuántas horas de pantalla reales da de media en el día a día? 9 horas de pantalla, y lo digo con siempre los 90 Hz activados, y además he desactivado el wifi estos días que estoy encerrado en casa para que no le facilite el tema, tirando siempre de 4G. De hecho, aquí estáis viendo la captura, esta misma es de ayer, tras 7 horas y 51 minutos de pantalla, que es un día muy intenso, me seguía quedando un 20% de batería restante. Y la carga rápida pasa un poco a un segundo plano, y es que sí, en media hora lo tienes ya al 70%, lo cual es que ese 70% ya te daría para un día entero. Sin embargo, como digamos que te aguanta perfectamente el día, lo cargas por la noche y ya está. Número 3, su tamaño y sobre todo el peso. El tamaño es más subjetivo, su pantalla es de 6,5 pulgadas, sin embargo, a día de hoy es un móvil relativamente compacto. Si pongo al lado este Redmi Note 9S, pues ya estáis viendo que sí, es un móvil más pequeño, pero sobre todo, y pese a su batería de 4300 mAh, se quedan los 194 gramos, lo cual a día de hoy es ligero. Número 4, su sensor de huellas, el cual es físico aquí en el lateral y funciona de forma instantánea como las buena época de los capacitivos traseros. Simplemente pues ya estáis viendo que es tocar un momentito y de hecho es como que lo tocas, es como clic y ya sabes que se va a abrir. Sin embargo, y puede que te sorprenda, he acabado tirando de reconocimiento facial. Sí, estoy cediendo los fucking reconocimientos faciales, sabemos todos que son menos seguros, pero es incluso más rápido que el sensor de huellas, independientemente de con qué mano lo levantes, si es con la derecha, con la izquierda, sin tener que poner ningún dedo en ningún dado, ya estás dentro. Y número 5, este móvil tiene un buen pack de extras. Por supuesto, en esta gama el jack de auriculares es habitual, pero también tenemos la radio FM para escuchar la radio sin gastar datos y conectividad NFC, que curiosamente estos dos móviles de aquí sí tienen. Sin embargo, el nuevo Redmi Note 9S se lo ha olvidado. Bueno, que por ahora pinta bien, ¿verdad? Bueno, espérate porque vamos con lo malo, y antes de nada debes saber que este Galaxy S20 Plus puede ser tuyo porque ya hemos empezado el sorteo internacional aquí para la comunidad, y si te lo quieres ganar solo tienes que suscribirte al canal y activar la campanita. En la descripción tienes más info para ganártelo. Y ahora sí, vamos con el Realme y los 5 detalles que no me han gustado. 1. Los materiales de construcción. ¿Cómo consigue este móvil ser tan ligero con 4300 mAh? Sí, lo has adivinado, siendo de plástico. Y aunque aquí intenta hacer este mix habitual últimamente, que la sensación, alguien que nunca haya tenido un móvil de cristal se podría creer que este es de cristal. Sin embargo, pongo al lado el Redmi Note 8 y escuchad esto.
no es lo mismo. Por supuesto, los que habitualmente llevéis funda os dará igual y casi que mejor porque por supuesto pues te ahorras un peso extra, pero si eres como yo de no llevar funda y vienes de un teléfono de cristal de verdad, lo vas a notar más cutre. 2. Su agujero en pantalla. No sé por qué los fabricantes consideran que un agujero en pantalla se ve como más moderno que un notch, sin embargo, para empezar, no es simétrico y las notificaciones y la hora no quedan en la esquina, que es su posición habitual, pero especialmente baja más que el habitual notch. Entonces la barra de notificaciones es absurdamente grande, cosa que se ve de forma más obvia poniendo alguna cosita en horizontal. Ya estáis viendo que el marco que genera el agujero en pantalla es bastante más grande que un notch de toda la vida. 3. Es una pantalla obviamente IPS y no AMOLED, cosa que significa que no contamos con pantalla Always on Display opcional. Sin embargo, tampoco tenemos algún LED de notificaciones, así que si lo tienes sobre la mesa y quieres ver si tienes algo, te obliga a cogerlo. 4. He terminado desactivando la vibración en el teclado y es que es un vibrador de gama muy baja. De hecho, en vez de hacer como es como por cada tecla. Entonces a la misma que escribes hola se queda como fuera. Y para el número 5 no tenía ni idea de qué meter, no tiene un quinto error obvio. Voy a meter que como otras pantallas IPS de varios Redmi Note de los últimos tiempos, la pantalla por la parte de abajo sombrea un poco, es difícil de que se vea en vídeo. Y también vamos a ver alrededor del notch, ¿te das cuenta de que no es 100% blanco, sino que también sombrea? Y además añado aquí el hecho de que no se puede pintar la barra de notificaciones de negro escondiendo el agujero en pantalla. Lo que sí se puede hacer, si esto te preocupa, es activar por aquí el modo oscuro, cosa que de una pues te solventas las dos cosas. Y por curiosidad, la que todos estáis esperando, esta súper comparativa de rendimiento por aquí. Ya tenemos las multitareas limpiadas y os explico. Redmi Note 8 Pro, que tiene el mismo procesador que este Realme 6, y este es el Redmi Note 9S y por supuesto aquí sin notch ni nada, este Mi 9T, así que vamos allá, 3, 2, 1, empieza la prueba de fuego. Coño, que este se ha puesto en horizontal. Madre mía, androides, aquí no hay una curiosidad, sino que hay muchas, y es que, primero de todo, el perdedor en última posición, este Mi 9T, que además es el móvil más caro. Sin embargo, es obvio que este móvil cuenta con otros argumentos muy buenos. En tercera posición tenemos el nuevo Redmi Note 9S con 266.000 puntos. Segunda posición para el Redmi Note 8 Pro, el cual supera la nueva generación gracias a su MediaTek con 284.000 puntos. Y sí, el ganador, empatando en procesador, pero ganando en otras cositas, este Realme 6 con 290.000 puntos. En cuanto a procesador, contamos con el mismo procesador que el Redmi Note 8 Pro, que es el MediaTek Helio G90T, el cual ya dio muy buen resultado. Por supuesto, contamos con Android 0.1, no es broma, Android 10 como sistema operativo bajo la capa de Realme UI, que es la propia de Realme, muy similar a Oxygen OS en cuanto al rendimiento. Y más allá de esto hay pocas curiosidades. Sí que una que quería comentar que me apunté es que dentro de los ajustes del launcher, por defecto la velocidad de las animaciones está en rápida, la cual, como veis, pues sí que quizás para algunos usuarios puede que sea demasiado rápida, y si la pones en normal, pues ya se parece más estas animaciones a las típicas de Android stock. Y sí, tal como he dicho antes, en el día a día el más fluido de estos es exactamente el Realme 6, pero no por sacar 5.000 o 30.000 puntos extras en Antutu, sino, y perdón por insistir, pero es que el salto de 60 a 90 Hz es un salto de un 50% extra de fluidez de pantalla percibida, y no lo de Antutu no es lo que cuenta es más lo otro. Así que en rendimiento todo genial, pero hay una cosa que no me gusta y es las versiones de gigas y RAM que está disponible. Aquí te dejo todas ellas con sus precios en esta super lista. Y sí, hay la versión de 4+64, hasta aquí todo normal. Sin embargo, se han liado con la versión de 128, que es la más recomendable. ¿Por qué? Porque está de 128 con 4 de RAM y luego hay la opción de pagar un extra importante para saltar a 8 de RAM, cuando en mi opinión la opción más lógica sería el punto intermedio, que ofreciesen 4,64 y 6 de RAM y 128 GB, y aquí mucha gente acabará optando por la versión de 128 GB y 4 de RAM cuando otros tienen 6. ¿Y qué tal están sus cámaras? Pues básicamente son un 6/10. Están bien, están correctas, pero no destacan en absoluto en este rango de precio, y de hecho hay más de un modelo que lo supera, y eso que tenemos un pack de cámaras habitual principal de 64 megapíxeles f1.8 que va acompañada de un gran angular de 8 megapíxeles, el cual sinceramente como gran angular no mata en absoluto y solo con buena luminosidad
luminosidad que dan fotos gran angular realmente buenas. Luego tenemos una tercera cámara que es de 2 megapíxeles para el modo macro, y aquí ya estás viendo alguna fotografía de cosas que están a menos de 2 dedos del objetivo de la cámara, y ya veis que sí que capta buen nivel de detalle, esta me gusta. Y finalmente la cuarta cámara es como un sensor de profundidad para el modo retrato, el cual aquí puedes ver un ejemplo, y es cierto de que efectivamente distingue muy bien a la persona, bueno, en este caso a mí, y incluso aunque hagas gestos y el cabello y tal, pues está bien aplicado el modo retrato. Sin embargo, como en otros muchos nuevos dispositivos de este rango de precio, lo que no tenemos es zoom óptico. Esta foto de aquí es en baja luminosidad y ya veis que pues obviamente mete bastante grano. Si activamos el modo noche queda tal que así, con mayor exposición, pero sigue sin ser una gran foto, y activando el modo flash ya ilumina mejor. Este es el resultado. Y no nos olvidemos del agujero en pantalla, que es una cámara frontal de 16 megapíxeles f2.0, y casi que proporcionalmente me gusta un pelín más que las cámaras traseras. Salen selfies que están bien incluso en nivel de luminosidad medio. Eso sí, cuando nos vamos a pues luminosidad muy baja como esta foto, como es de esperar, se baja la nitidez. Y como comentario extra, al tener un procesador MediaTek es menos probable que le acabe recibiendo aquí la aplicación de cámara de Google, si bien sí que salió un port para el Redmi Note 8 Pro. No se puede asegurar si vaya a salir también para este dispositivo. Y seguimos por aquí con muchas curiosidades más, como por ejemplo, por un lado la marca dice que este es un móvil resistente a salpicaduras de agua, no cuenta con certificación oficial, pero esto lo dice la marca. Sin embargo, ya podemos ver en la bandeja SIM, la cual pues no cuenta aquí con la típica junta de goma de dispositivos que sí son resistentes al agua. En cualquier caso, la otra curiosidad es que contamos con una bandeja de las más completas, es decir, Dual SIM y expansión micro SD todo a la vez. Y sobre su pantalla hay cosas interesantes más allá de los 90 Hz, que por cierto vienen activados por defecto a través de esta selección que dice selección automática. ¿Qué significa selección automática? ¿Que según le apetece va saltando? Pues no, en todos estos días ha estado de forma fija en los 90 Hz, manteniendo esto que venía por defecto. Sí que si bajas del 5%, pues ahí te salta los 60 Hz. Sin embargo, en todo el día a día yo notaría claramente una bajada a los 60 Hz y mantiene bien los 90 Hz. Por ejemplo, los S20, todos ellos por defecto, ojo, van a 60 Hz. Este por defecto tiene mayor fluidez de pantalla. Más allá de esto, configuración habitual, es un panel IPS que más allá de los hercios es de lo más normal y estándar. Resolución Full HD Plus, y por cierto tenemos el Corning Gorilla Glass 3 como cristal protector. Y más allá de esto, ya sabéis que yo os recomiendo siempre el cuidado ocular, alias filtro de luz azul. De hecho, aunque ahora lo veas amarillo, así es como llevo yo todos los móviles. Para los vídeos siempre lo tengo que desactivar, pero ya te digo que para la salud ocular te lo recomiendo al 100%. Y para escuchar música o ver pelis, bueno, ya hemos visto que tenemos por aquí el jack de auriculares. ¿Y qué tal están sus altavoces? Por supuesto, está aquí debajo, en este rango de precio, no te esperes duales. Y realmente le damos al play por aquí. Son altavoces que no van a sorprender en absoluto, ni por volumen, ni por nitidez. Están en la media de su rango de precio, o incluso diría que un pelín por debajo. Ahora bien, una pregunta que tendréis muchos es, vale, lo de los 90 Hz está muy bien, pero ¿qué es mejor? Una pantalla AMOLED de 60 Hz como la de este Mi 9T, ya estáis viendo los ángulos de visión, pues obviamente son muy superiores, o una pantalla IPS con 90 Hz. Esto es algo muy personal, y de hecho una vez cuentas con un móvil personal AMOLED, luego te cuesta saltar a IPS, y cuando tienes uno de 90 Hz te cuesta saltar a uno de 60 Hz. Enfócame a mí, Sandra, porque lo que iba a decir es que si tuviese que quedarme con una cosa únicamente, probablemente sería la pantalla AMOLED, que obviamente lo mejor sería pues AMOLED 90 Hz en este caso. Sin embargo, muy de cerca seguido por estos 90 Hz. Y por cierto, androides, en cuanto a los colores hay dos, este que es el azul degradado con reflejos y tal, y luego intentaré meterte alguna fotito de otro que es en color blanco, que también hace sus reflejos. Pues Android, déjame aquí tu opinión en los comentarios a ver qué opinamos de este color. Y así pues, androides, vamos con las conclusiones de este Realme 6. Y voy a decirlo, he estado muy a gusto utilizando este teléfono. La fluidez que da no es de este rango de precio, sobre todo por los 90 Hz, estoy insistiendo mucho, pero es lo que acaba marcando la diferencia, sobre todo ahora que ya hay más variedad de móviles. Coges otro, estos tres que van a 60, y notas que el feeling no tiene nada que ver, tampoco es súper abismal. Quizás alguien dirá, o yo lo llevo desactivado para que me dé 25 horas de pantalla. Pues si vas sobrado de batería, disfrútalo, joder. Más allá de esto, sí, antes he dicho los contras, le metes una funda y el tacto da un poco igual. Preferiría que tuviese notch, o ya por pedir como el Mi 9T, aunque eso, pues el sistema retráctil encarece. Más allá de esto, es un móvil bastante completo por estos 200 y poco pavos que cuesta.
La experiencia es buena, la batería es buena, las cámaras están bien, la construcción ya digo que no, pero el sensor de huella sí. Es un móvil que en global compite clarísimamente contra estos, en varias cosas les gana, por supuesto dependerá de ofertas, sobre todo si uno tira por unos o por otros, pero este móvil que por cierto, Realme, que hace un año no la conocía ni Cristo, bueno, la conocían en India y en China y tal, ya ha llegado a España, pero también la he visto en otras tiendas online de países de Latinoamérica, por ejemplo, en Amazon México ya están las anteriores versiones del Realme, o sea, el Realme 5 Pro, a buen precio también. En cualquier caso, androides, hasta aquí esta review.